Me llamo Amalia Rosales. Tengo 65 años. He pasado la mayor parte de mi vida manteniendo una casa impecable, cuidando de los demás, asegurándome de que todos a mi alrededor tuvieran lo que necesitaban. Me gusta pensar que soy paciente y dedicada, aunque el mundo no siempre me devuelva el mismo trato. Esa noche estaba en la cocina de nuestra casa en Guadalajara, tarareando bajito mientras ponía la mesa. La sopa hervía a fuego lento en la estufa, una receta sencilla de verduras que había preparado 1000 veces, y pensé en la calma de la casa antes de que llegara Javier. Javier, mi hijo de 38 años, de mente aguda y siempre tan exigente. Había estado trabajando hasta tarde en su oficina en el centro. Sofía, su esposa, estaba en un evento con clientes esa noche, así que éramos solo nosotros dos para la cena. Serví la sopa caliente en los platos. Coloqué con cuidado rebanadas de bolillo tostado a un lado y todo quedó perfecto, con un aroma que invitaba a sentarse. Me dije que sería una noche tranquila, un respiro breve de la tensión que a veces flotaba en nuestra casa como una sombra. La puerta principal se abrió con un clic. Javier entró, echando un vistazo crítico a la cocina. Su expresión se endureció al ver la mesa, y mi corazón se apretó un poco. Se dejó caer en su silla, con esa mirada de impaciencia que ya conocía bien, y tomó una cucharada de sopa. «¿Qué es esto?», espetó, escupiendo la sopa de vuelta al plato. «No tiene sal». «Sabe a agua pura, perdón». Javier balbuceé, tratando de ajustar el plato, pero ya era tarde. En un movimiento rápido, su mano voló y sentí el ardor agudo de su palma en mi mejilla. Tropecé hacia casa atrás, golpeando el borde de la encimera. El plato cayó al suelo. La sopa salpicó las baldosas. Mi mejilla quemaba, y un sabor a cobre llenó mi boca por un corte en el labio. 40 años cocinando y ni siquiera puedes hacer una sopa decente, gritó, agarrándome el brazo con tanta fuerza que supe que dejaría un moretón. Intenté zafarme, pero su agarre era de hierro. Solo podía sentir la humillación asentándose en mi pecho, más pesada que el dolor en mi piel. Cuando finalmente me soltó, presioné mi mano contra mi rostro, intentando calmar el temblor. El silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina. Miré la sopa derramada, el bolillo desparramado y las primeras lágrimas en mis mejillas. Todo lo que había hecho para complacerlo, cada medida cuidadosa, cada receta perfeccionada durante décadas, no había importado. La noche se extendía ante mí, y sabía que esto no sería el final. Mi cuerpo dolía, mi mente daba vueltas, y aún así me levanté lentamente, recogiendo los pedazos, preparándome para el mañana que se acercaba. La luz de la mañana se filtraba débilmente por las persianas, dibujando rayas tenues en el piso de madera. Me desperté con un quejido, sintiendo un dolor sordo en la mejilla y la mandíbula. La espalda y los brazos me palpitaban por la lucha de la noche anterior, y mi labio aún picaba. Toqué el corte con suavidad y sentí el sabor metálico persistente. Apenas había dormido, atrapada en la oscuridad silenciosa, repitiendo el golpe una y otra vez en mi cabeza. A pesar del dolor, me moví por los rituales familiares de mi rutina matutina. Me lavé la cara, aunque el espejo reflejaba moretones que apenas podía ocultar. La cocina aún olía levemente a la sopa derramada, y me obligué a poner la mesa para el desayuno. Bolillo tostado, huevos revueltos, café negro como a Javier le gustaba. Cada detalle tenía que ser perfecto. Mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba los platos, contando cada rebanada y cucharada en silencio. Javier bajó las escaleras, ya vestido con su traje gris impecable. No me miró.
absorto en su celular mientras se paraba rígido junto a la mesa. «Desayuno», dijo sin levantar la vista, con voz cortante. «Apúrate. Tengo una reunión importante». Su tono era casi cortés, pero la presión de sus expectativas pesaba sobre mí como una nube de tormenta. Un movimiento en falso, un paso lento, un plato imperfecto. Y la rabia de anoche podía estallar de nuevo. En ese momento entró Sofía. Se movía con gracia en su vestido verde claro, perfectamente peinada, y me sonrió con esa dulzura que siempre parecía ensayada. «Buenos días», doña Amalia dijo. Sus palabras eran amables, pero su mirada pasó por mi rostro magullado y mi incomodidad sin detenerse. Forcé una sonrisa y asentí, respondiendo con un quedo. «Buenos días». No se quedó mucho. Miró a Javier y se sentó a la mesa. Su presencia un recordatorio más del papel que debía interpretar. Mientras servía el desayuno, mi mente vagó por los años de madrugadas, servicio constante y trabajo invisible. Cada paso que daba, cada gesto, cada comida preparada había sido siempre para otros, nunca para mí. El dolor en mi cuerpo se igualaba al peso en mi pecho, un recordatorio lento y persistente de que mi vida se había convertido en una serie de demandas que no podía rechazar. Me moví por inercia, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que el día traería la misma obediencia silenciosa, la misma resistencia callada. Me hundí en la silla gastada de la cocina, apoyando mi espalda dolorida contra la madera dura, y dejé que mi mente recorriera los años. 40 años manteniendo horarios, equilibrando presupuestos, manejando una casa que nunca fue realmente mía. Recordé los primeros días, cuando Javier era un niño de rizos suaves y ojos brillantes, y yo me levantaba al amanecer para prepararle el desayuno antes de ir a mi trabajo de secretaria en Morales y Asociados. Trabajaba sin descanso, a veces doble turno, para que nunca le faltara nada. Ropa de marca, clases de piano, campamentos de verano, le di todo, aunque eso significara saltarme comidas. En ese entonces, creía que el amor era sacrificio, que el deber de una madre era infinito y sin cuestionamientos. Poco a poco, el patrón se arraigó. Pequeñas humillaciones comenzaron a colarse. Comentarios sutiles que cortaban más que cualquier golpe. «Mamá, tu blusa está arrugada. El piso no está lo suficientemente limpio. ¿Por qué está tan desordenado el baño?» Al principio los justificaba como quejas impacientes de un niño en crecimiento o el estrés de un ejecutivo ocupado. Pero los años añadieron peso a esos comentarios, cada uno un recordatorio de que mi esfuerzo, mi cuidado, mi propia existencia, nunca fueron valorados por sí mismos. Pensé en mi autonomía, en la libertad que alguna vez tuve cuando vivía sola, caminando por las calles de Guadalajara o cuidando mi pequeño jardín bajo el sol de la mañana. Esa libertad se había evaporado lentamente. Mi cuenta bancaria, antes solo mía, se convirtió en una herramienta en manos de Javier. Mi tiempo, mi energía, mi hogar, todo se doblegaba a sus caprichos. Hasta los detalles más pequeños, un cubierto mal colocado, una rebanada de bolillo ligeramente desigual, se sentían como fracasos. Y los fracasos eran castigados. Hubo momentos en los que me pregunté cómo había permitido que ocurriera. Oportunidades perdidas, amistades dejadas de lado, viajes o inversiones en mí misma. Todo sacrificado por la ilusión de una armonía familiar. Y, sin embargo, me quedé. Me decía que era amor, deber, responsabilidad, cada compromiso, cada sacrificio, cada sentimiento silencioso a su poder, me encadenaba más a una vida que ya no era mía. Ahora, mientras sobaba el ardor persistente en mi mejilla por el golpe de ayer,
Vi el patrón con claridad, la obediencia, los cálculos cuidadosos. Los años ocultando moretones y tragándome indignidades no eran medidas temporales. Se habían convertido en una prisión que yo misma había permitido crecer a mi alrededor. Mi cuerpo cargaba los dolores del trabajo y el miedo. Mi mente el peso de décadas de sumisión. Y mi corazón, un espacio vacío donde alguna vez vivieron mis propios deseos. El reloj de la cocina marcaba lento, resonando en la habitación silenciosa. Recorrí los bordes de la mesa con los dedos, pensando en todas las comidas que había preparado, todos los sacrificios que había hecho, todas las libertades que había entregado. La realization me envolvió como una niebla. Una vida que alguna vez estuvo llena de independencia se había erosionado, día a día, hasta que apenas la reconocía, o a mí misma. El sol de la tarde proyectaba sombras largas en el jardín, mientras me movía lentamente de la cocina al porche trasero. Sobándome los hombros adoloridos, pensé que estaba sola, perdida en mis pensamientos, cuando una voz suave llamó desde el otro lado de la cerca. «Amalia, ¿estás bien?» Me giré y vi a Estela, mi vecina, con su presencia calma de siempre. El cabello gris recogido pulcramente, los ojos agudos y preocupados. Siempre había sido amable, pero hoy había algo más, una atención cuidadosa que hizo que mi pecho se apretara. Dudé, insegura de querer responder. Ella notó los moretones leves en mis brazos, la hinchazón sutil en mi mejilla, y frunció el ceño. «No tienes que escondérmelo», dijo suavemente. Sus palabras eran bajas, medidas, como si estuviera enhebrando una aguja entre cautela y confianza. Quise negar con la cabeza, insistir que no era nada, que estaba bien, pero no pude. El peso de los años presionándome me hizo temblar en silencio. Estela se acercó más, bajando aún más la voz. «No deberías pasar por esto sola. Si alguna vez necesitas ayuda, alguien que te escuche, o solo estar ahí mientras decides qué hacer. Aquí estoy». Su mirada no juzgaba, no indagaba. Solo reconocía lo que yo había estado fingiendo que no existía. Tragué saliva, con la garganta apretada. ¿Había estado tan aislada por tanto tiempo? Cumpliendo cuidadosamente, ocultando moretones, tragándome la vergüenza. Pero ahora, alguien fuera de mi casa me ofrecía reconocimiento, validación y apoyo. Por primera vez en meses, una chispa de esperanza se encendió en la parte vacía de mí. Era frágil, parpadeante, pero real. Mis manos se relajaron y sentí un valor tentativo colarse un paso pequeño, inestable, hacia la recuperación de una vida que casi había olvidado que existía. Estela insistió en que la acompañara a conocer a alguien que podía ayudar, y la seguí por las calles tranquilas de Guadalajara, con una mezcla de ansiedad e incredulidad. Había sido cuidadosa durante años, cada paso medido, cada palabra templada, pero nunca imaginé que el peligro en mi vida iba más allá de los moretones y el miedo. No era solo mi cuerpo lo que estaba siendo manipulado. Eran mis finanzas, mi seguridad, mi independencia. Llegamos a un edificio de oficinas modesto, escondido entre las fachadas de ladrillo del centro. Adentro, una mujer de unos 40 años, con mirada aguda y autoridad serena. ¿Esperaba? Amalia Rosales preguntó, extendiendo la mano. Soy Verónica Salazar. Me especializo en casos de abuso doméstico y explotación financiera. Su presencia irradiaba confianza. Y por primera vez en meses, sentí un alivio pequeño. Cauteloso, Verónica me guió a una oficina pequeña y desplegó montones de documentos, hojas de cálculo y estados de cuenta. Entrecerré los ojos ante las cifras, mi corazón comenzando a latir con fuerza. «¿Estos son mis cuentas?», susurré. Ella asintió.
Y tu hijo ha estado transfiriendo fondos sumas grandes desde las cuentas de su empresa a tu cuenta personal. Y luego moviéndolo sin tu conocimiento. En los últimos 2 años, son más de 500.000 pesos. La habitación dio vueltas. 500.000 pesos. Mi propio dinero. Mi seguridad. Desviados y redirigidos por la persona que había criado. Cuidado y en quien había confiado por encima de todos. Sentí un dolor frío en el pecho. Más profundo que cualquier golpe. Más agudo que cualquier moretón. Mi mente corría. ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Cuántas veces lo había permitido sin saberlo? Pensando que protegía que está mi familia. La voz de Verónica interrumpió mis pensamientos en espiral. Amalia, has sido una cómplice sin saberlo. Sí, pero eso no significa que tengas la culpa. Esto es manipulación, abuso. Podemos detenerlo. Quise gritar, derrumbarme, y sin embargo me quedé congelada, aturdida por la traición y el peso de lo que había descubierto. El miedo me pinchó la espalda. Si actuaba, él podía contraatacar. Siempre había sido astuto. Despiadado de formas que nunca me permití ver. Pero la obligación moral surgió más fuerte que el miedo. No podía dejarlo continuar. No podía quedarme callada. No cuando me había quitado todo, no solo mi dinero, sino mi sentido de control, mi dignidad, mi vida. Verónica deslizó una carpeta sobre el escritorio. Aquí empezamos. Reunimos pruebas, documentamos cada transacción y preparamos una intervención legal. No estás sola. Estela te apoyará y yo te guiaré en cada paso. Por primera vez en años, sentí un destello de claridad. El miedo seguía ahí. Sí, un peso enroscado en mi pecho. Pero estaba mezclado con determinación. Había sido engañada, traicionada y violada de las formas más íntimas. Pero ahora veía un camino hacia adelante. Un paso pequeño, deliberado. Y podría recuperar mi vida. Los documentos pesaban frente a mí. Pero enderecé los hombros. Era hora de actuar no solo por ira, sino para reclamar todo lo que me había quitado. Verónica extendió los documentos sobre la mesa de la oficina. Sus dedos trazando las hojas de cálculo como un director, guiando una orquesta. Observé cada cifra, cada línea de transacciones, con una mezcla de incredulidad y resolución creciente. Así tomamos el control, dijo en voz baja. Organizamos las pruebas, documentamos cada irregularidad y planeamos un camino claro para enfrentarlo. Tendrás apoyo. No lo enfrentarás sola. Asentí. Sintiendo la primera chispa de determinación en semanas, Estela había sido mi ancla silenciosa. Y ahora Verónica ofrecía guía profesional. Juntas, crearon un plan paso a paso, copias de estados de cuenta, notas sobre malversación de fondos de la empresa y documentación de sus amenazas y manipulaciones. Cada pieza de evidencia traía un pequeño alivio, un recordatorio de que ya no era invisible. Ya no estaba sin poder. Esa tarde, me senté en mi sala con Estela a mi lado. Ordenamos papeles viejos y estados de cuenta, revisando cada fecha y cifra. Estás haciendo lo correcto. Amalia, dijo suavemente. Ya era hora. Su reconocimiento fue sutil, pero me dio raíces. Me di cuenta de que no estaba sola, que mi miedo no tenía que gobernar cada decisión. Practiqué lo que diría, ensayando monólogos internos e imaginando las reacciones de Javier. Mi voz temblaba al principio en mi mente, luego se estabilizaba mientras lo repetía una y otra vez. Me recordé respirar, mantener la calma, aferrarme a las pruebas sin ceder ante la intimidación. Cada ensayo, cada paso cuidadoso. Era una pequeña victoria para la noche. La estrategia se sentía tangible. Los documentos estaban organizados. Mis pensamientos preparados. Mi resolución endurecida.
Podía sentir el coraje reemplazando parte del temor que había dominado mi vida por años. Por primera vez en décadas, sentí la posibilidad de darle la vuelta a la situación. El miedo seguía ahí, enroscado como un resorte, pero ya no era paralizante. Era combustible, impulsándome hacia derechazo adelante. Miré la pila de papeles en la mesa. La sonrisa alentadora de Estela. La confianza tranquila de Verónica. Estaba lista, de una manera que nunca antes había estado. El enfrentamiento se acercaba, y lo enfrentaría de frente. El día llegó con un cielo gris que parecía hacer eco del nudo de tensión en mi pecho. Revisé los documentos una última vez. Ordené las hojas de cálculo y notas cuidadosamente en la mesa de la cocina, y ensayé mis palabras de nuevo en la quietud de mi cuarto. Estela estaba a mi lado, y Verónica me había recordado que no estaba sola. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de miedo y resolución asentarse en mis huesos. Javier regresó del trabajo antes de lo usual. Su presencia llenando la casa con una confianza casual que siempre me hacía apretar el pecho. Lo enfrenté en la sala, sosteniendo la carpeta de pruebas contra él. Me miró, con una leve sonrisa burlona en los labios. «¿Qué es esto?», preguntó, su tono engañosamente tranquilo, pero con un filo inconfundible. «Esto», dije, colocando la carpeta frente a él. «Es todo lo que has hecho, tus manipulaciones financieras, transferencias de fondos de la empresa y tu abuso. Lo he documentado todo». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. «Amalia, estás exagerando. No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo», respondí, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mí. Miré a Estela, quien asintió sutilmente, y a Verónica, cuya expresión era tranquila pero aguda. Eran mi escudo y mi refuerzo. Los ojos de Javier se entrecerraron. «Si haces esto público, me arruinarás. También te arruinarás a ti misma. Nadie te va a creer. Y serás responsable de que todo se derrumbe». «Lo he considerado», dije, abriendo la carpeta para mostrar los registros meticulosamente organizados. «No soy yo la que manipula cuentas. Has estado desviando dinero y amenazándome por años. Esto termina ahora». Se inclinó hacia adelante, con voz baja y amenazante. «¿De verdad crees que puedes enfrentarme? Mamá, yo construí todo en lo que tú dependes. Tu vida, tu casa, tu dinero. No hagas que me arrepienta de habértelo dado». Sostuve su mirada, sintiendo un torrente de claridad. Todo lo que he perdido, cada momento de miedo y control, termina hoy. No puedes amenazarme más. Le entregué una copia de los documentos a Verónica, quien los sostuvo con un aire autoritario. «Esto se envía a las autoridades de inmediato. Serás responsable de tus acciones». El rostro de Javier palideció. La máscara de confianza se deslizó por primera vez en años. Abrió la boca, luego la cerró. El poder que había sentido que ejercía sobre mí parecía evaporarse en presencia de la verdad y el apoyo. Estela dio un paso adelante, poniendo una mano en mi hombro. «No estás sola», dijo suavemente, y sentí el peso del miedo levantarse, reemplazado por un triunfo crudo y feroz. Por primera vez en décadas, no me doblegaba, no me encogía, no actuaba para ganar su aprobación. Estaba de pie, plenamente presente, plenamente en control. Los documentos, los testigos y mi propia resolución eran una fuerza que no podía socavar. Javier se retiró a su cuarto, murmurando entre dientes, y exhalé lentamente. Mi corazón aún latía con fuerza, pero era un latido de libertad, de poder recuperado. El enfrentamiento había sido brutal en la anticipación, pero preciso en la ejecución. Por primera vez, podía ver el camino hacia adelante, mi vida, mis elecciones, mi dignidad intacta. El juzgado estaba silencioso cuando llegué.
el peso de la anticipación presionando mi pecho. Javier estaba en la silla de la defensa, con los hombros caídos. Su bravuconería anterior desaparecida. El juez revisó los documentos con cuidado, escuchando mientras relataba los años de abuso. Las manipulaciones financieras y las amenazas. Cada palabra que decía cargaba el peso de décadas, y por primera vez me sentí escuchada. Cuando llegó el fallo, Javier fue responsabilizado. La restitución financiera comenzaría de inmediato, y las consecuencias legales aseguraban que ya no podría intimidarme ni manipularme. El alivio me envolvió en una ola cálida y constante, disolviendo el miedo persistente que había ensombrecido cada rincón de mi vida. Exhalé, dejando que la tensión abandonara mi cuerpo. De vuelta en casa. La casa se sentía diferente, vacía, silenciosa, pero llena de posibilidades. Caminé lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, recorriendo las encimeras, sintiendo propiedad, no como una sombra bajo el poder de alguien más, sino como la mujer que había ganado su vida, sus elecciones, su hogar. Cada paso era deliberado. Cada respiro una afirmación silenciosa de que pertenecía aquí. Estela vino esa tarde, trayendo una tetera. Sus ojos suaves y aprobadores. Nos sentamos juntas, hablando del futuro, de planes pequeños y alegrías simples. Me di cuenta de cuánto había perdido por el miedo y cuánto de mi fuerza había permanecido, enterrada bajo años de obediencia. Comencé a tomar decisiones por mí misma otra vez. ¿Qué comer? ¿Cuándo dormir? ¿Qué mandados hacer? ¿En qué invertir? La libertad era emocionante y, a veces, sorprendente. Entendí que la vigilancia siempre sería necesaria. Pero el terror constante se había desvanecido. Mi vida, mi dignidad, mi paz habían regresado. Sentada bajo la luz del sol que entraba por la ventana de la sala, sonreí para mí misma. El viaje había sido doloroso, pero había salido entera. Podía reconstruir, reclamar y vivir plenamente en mis propios términos. Por primera vez en años, sentí una esperanza tranquila e inquebrantable por lo que vendría.